Hola a Dale, no. todos, buenas noches. Hoy estamos con el compañero José Díaz en este espacio de charlas que damos desde la agrupación La Tríada. José es el secretario general de la agrupación La Brigadier General a nivel nacional. José es de 3 de febrero, es ingeniero, empresario. Y bueno, hoy vamos a estar tocando un poco ciertos temas relacionados a la actualidad política y a la soberanía nacional. José, bienvenido. Bueno, muchas gracias, compañeros, gracias por el espacio y, y bueno, vamos a ver de qué podemos charlar y cómo podemos abordar los temas. Tengo un pequeño emprendimiento más empezó como un hobby, es un emprendimiento editorial, una pequeña editorial donde publicamos libros, sobre todo vinculados a la Iglesia Católica, aunque ya viene de hace unos años, se llama Editorial Catejón, que también es de mi propiedad, y además de la empresa, también soy profesor universitario en la Universidad Tecnológica Nacional. Si quieren más detalle, en una materia de cuarto año que se llama Procesos Industriales, de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, Que es afín con lo que hago en claro, mi... se puede considerar una materia y una universidad peronista, la Universidad Obrera Nacional, eh, orientada a la Bueno, industria. claramente, en 1948, 19 de marzo, se ingresó el proyecto de ley para la... Vieron que las universidades nacionales son con proyecto de ley, las universidades privadas por decreto. Por eso en la década del 90 hubo un montón de universidades privadas. La Universidad que se llamaba Universidad Obrera Nacional, se presentó el proyecto en marzo del 48 y recién se aprobó en el 19 de agosto, perdón, del 48 y el primer curso empezó el 17 de marzo de 1953. Llevó un tiempo aprobar la ley primero y todo, al que no saben ustedes quién eran los que estaban en contra de hacer una universidad obrera y nacional, eran todos los muchachos que hicieron la reforma universitaria del 18, que en ese momento ya eran diputados y tenían cargos legislativos. Así que es una universidad muy vinculada al peronismo, muy vinculada a la industria y donde yo me siento plenamente identificado. A medida que vas conociendo la historia de la universidad, te compenetras más todavía, ¿no? Muchas gracias, José, por completarnos esta presentación. Vamos a hacer algunas preguntas para ir abordando algunos temas de mutuo interés. Jessy, ¿querés comenzar? Dale. Sí, más que nada queríamos conocerte un poco, saber de tus inicios en la militancia, cómo fue esa época, cómo comenzaste y bueno, cómo llegaste a ser hoy por hoy el referente nacional de la Brigadier General, ¿no? Bueno, les hago un poquito de historia. Yo tengo 42 años, siempre fui un interesado de la política y durante muchos años milité en un espacio que es conocido más que nada por su faz cultural, porque es muy complicado que ese espacio lleve su idea a la práctica política, que es el nacionalismo católico. Las personas que me formaron a mí vienen de ese espacio. Había muchos nacionalistas católicos de los que me formaron que eran muy antiperonistas y algunos que eran no peronistas, pero que no tenían algunas simpatías con el peronismo. Esa es mi formación de base, tanto filosófica como política. En 2018, cuando se estaba armando la Brigadier General, a través de un compañero que, bueno, sigue en contacto con nosotros, pero que no está más ya en la orgánica de la agrupación, que se llama Quique Real, me contactaron y como esta era una agrupación que iba a ser conformada por nacionalistas de diferentes vertientes,
principalmente del peronismo. Bueno, yo entré por el lado del nacionalismo católico, y a medida que fui, no es que no conocía la doctrina peronista, pero a medida que la fui conociendo en profundidad y conociendo diferentes actores, me di cuenta que estaba en el lugar correcto. Nosotros lanzamos la agrupación el 2 de junio de 2018 en un teatro en la calle Corrientes. Bueno, se puede ver el video, ahí había varios compañeros, estaba el compañero Cuño, el compañero Moreno. Y la agrupación fue creciendo paulatinamente, y en 2019, después de que no se pudo presentar la candidatura de Guillermo Moreno dentro de las internas del PJ, tuvo como una especie de pérdida de muchos militantes, incluido el compañero Quique, que se tuvo que retirar por cuestiones laborales y personales. Y bueno, ahí quedé al frente armando, junto con el Cuervo Venturuti, que es uno de los compañeros fundadores de la agrupación. Y bueno, con él fuimos juntando a los compañeros que quedaron, armamos un plenario el 14 de diciembre de 2019, y desde allí no paramos de crecer. Hoy estamos en 16 provincias y tenemos cerca de 1000 militantes a lo largo y ancho del país, y estamos militando fuertemente en la conformación de una herramienta electoral que se llama Principios y Valores. Esa es la historia mía dentro de la Brigadier. Yo soy, tal vez esto por la formación ingenieril, muy metódico en la forma de trabajar y con bastante constancia, y eso me facilitó las cosas en el armado político. Y la verdad que nosotros contamos con la mayoría, no, con todos los compañeros que militan en la Brigadier, son compañeros totalmente comprometidos, militantes, la mayoría trabajan en el sector privado, es decir, que no, ninguno vive de la política, y bueno, eso nos da un plus y una ventaja con respecto a otras organizaciones que tienen otro tipo de militancia. Pero la formación de base es del nacionalismo católico. Claro. Y José, decime, ¿por qué eligieron la figura de Juan Manuel de Rosas como identidad de la agrupación? Bueno, si hay una figura que aúna a todos los sectores del nacionalismo, es Juan Manuel de Rosas. Hay que retroceder un poquito en la historia y pensar que el revisionismo, y con él el nacionalismo, nació a la sombra de la figura y la reivindicación de la figura de Rosas. Si bien uno encuentra ya un principio de reivindicación en los libros de Adolfo Saldías, la figura de Rosas, y sobre todo de los historiadores revisionistas que escribieron sobre él, empezando por los hermanos Irasusta, Manuel Gálvez, etcétera, etcétera, casi todos provenientes de sectores católicos, empezó a aunar todas las fuerzas nacionales. Muchísimos de todos estos pensadores luego terminaron en el peronismo, como Ernesto Palacio, Vicente Sierra, Ramón Dol, Juan Pablo Oliver, y muchísimos más. Pero lo que siempre tuvimos en común fue la reivindicación de la figura de don Juan Manuel como símbolo de la soberanía nacional. Y eso a nosotros nos pareció muy importante, afincarnos ahí y poner un nombre que remita a ello, para captar los compañeros que se sintieran identificados con la causa nacional, ¿no? Así que es por eso que se llama la Brigadier General. Argentina tuvo 2 brigadieres generales, uno fue Rosas y el otro López. Así que también reivindicamos a los dos. Por eso Marcelo Gullo es nuestra figura en Santa Fe, ¿no? Nuestro referente de Santa Fe.
Sí, y la última pregunta que te quería hacer es, ¿por qué acompañar entonces a Guillermo Moreno con su partido Principios y Valores? ¿Qué es lo que los llama a Bueno, acompañarlo? desde un principio nosotros nos acercamos a Guillermo. Él tenía la idea de convocar a los nacionalistas, así fue como te conté hace un ratito, naciendo la agrupación. Y nosotros desde el minuto uno trabajamos con la siguiente consigna. Nosotros somos una organización que trabaja con Guillermo Moreno, junto a Guillermo Moreno, y que él mismo nos pidió siempre que sigamos esta consigna. Ustedes hacen política para ustedes. Es por eso que la Brigadier General piensa que el candidato que mejor expresa el peronismo en estos momentos es Guillermo Moreno, tanto por su discurso, por su doctrina, por su manera de hacer política, y es por eso que lo estamos acompañando. Y nosotros entramos a principios y valores con la doctrina en la mano. Es la herramienta electoral. Estamos en el partido, no somos el partido, nosotros, principios y valores, sino que estamos dentro del partido, vamos a poner toda nuestra fuerza para que la herramienta electoral se conforme, pero la herramienta electoral es para participar en las elecciones que vienen ahora en 2021 y en adelante. Nuestra organización es la Brigadier General. La Brigadier General a nosotros nos define el discurso, el posicionamiento, y ese discurso y ese posicionamiento se identifica con la figura de Guillermo Moreno, y esperamos acompañar a Guillermo dentro de un gran frente peronista que enfrente a esta nueva Unión Democrática que está expresada por la socialdemocracia en el frente de todos y por los liberales, neoliberales y conservadores de toda calaña dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos, gracias José por tus respuestas. Vamos a seguir con las preguntas de la compañera Camila. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Camila? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, mi pregunta está orientada acerca de los valores, ¿no?, que vemos hoy en día, donde no solo hay una degradación de la cultura del trabajo, sino también de lo que significa la familia. Eh, los referentes políticos que circulan actualmente promueven un estilo de vida individual, digamos, más egoísta, donde la norma, lo común para ellos es no solo a la juventud, sino personas de cualquier edad, vivir encerrados, solos, en un monoambiente, sin familia, sin amigos, sin realizarse en comunidad. Entonces me interesa saber cómo congenias todos estos valores, teniendo en cuenta que sos un cuadro político y padre de familia a la vez. Bueno, te agradezco por lo de cuadro político y más por lo de padre de familia. Así que, sí, mira, tengo que volver al principio. La formación católica, por lo menos a los que somos católicos practicantes, nos da una base moral para participar en política. El peronismo claramente es humanista y es cristiano, lo definió el general Perón de esa manera, y tiene base cristiana. Por lo tanto, nos unimos allí y no tenemos mayores problemas para actuar en política siguiendo nuestras convicciones y nuestras creencias, que no es que se las imponemos a todos dentro de la agrupación. Nuestra agrupación, de hecho, está conformada por compañeros evangélicos, compañeros musulmanes, compañeros que se declaran ateos, pero que respetan estos valores que nosotros profesamos. Y es por eso que estamos dentro de nuestra militancia lleno de compañeros que tienen familia, que militan el esposo y la esposa, o el novio y la novia. Eso creo que es un gran valor agregado que tenemos nosotros, y no tenemos que olvidar otra cosa. La política no puede ser escindida de la moral. Nosotros hablamos todo el tiempo de que buscamos una restauración en 3 planos, y en el siguiente orden. En el plano espiritual, porque la crisis
cultural a la cual vos te referías empieza por un ateísmo casi militante y un materialismo muy craso, muy violento, que corta toda religación del hombre, y el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, y es muy importante que su espiritualidad se desarrolle. En lo moral, porque bueno, no podemos hacer política haciendo cualquier cosa, el fin no justifica los medios, no podemos hacer cualquier cosa para hacer política. Sí podemos ser pragmáticos, podemos llegar a acuerdos, incluso con personas que piensan bastante diferente a nosotros, pero que encontramos los mínimos denominadores para trabajar, porque tenemos que decir que nosotros somos una opción de mayoría, no somos una opción de minoría, y por eso hablaba anteriormente del gran frente peronista y nacional que tenemos que conformar. Entonces, restauración espiritual, restauración moral, y por último, restauración material, sin la cual no se pueden dar las dos condiciones, ¿no? No podemos pedirle a gente que practique una moral, bueno, nadie tiene una moral intachable acá, ¿no? Pero que tienda hacia la moral, el bien, la belleza, si vive en condiciones paupérrimas, si su base material está destruida, si vive en lugares indignantes. Siempre digo que me da mucha bronca cuando, y este es un posicionamiento muy claro de nuestra agrupación, cuando se le empiezan a cambiar el nombre a las cosas y a vaciarlas de contenido. Fíjense, se habla de barrios populares, cuando no son barrios populares, son villas miserias, son lugares miserables para vivir. No que la gente que vive allí sea miserable, son lugares miserables porque no están las mínimas condiciones dadas para que la persona pueda desarrollarse con dignidad en esos lugares. Y uno, llamándolo barrio popular, remite al barrio de nuestros abuelos, que era un barrio de trabajadores, humilde, pero donde no faltaba nada. No había grandes lujos, pero no faltaba nada. Y acá estamos hablando de lugares donde falta todo o casi todo. Entonces, la misión nuestra es conformar esa fuerza política para esta restauración en 3 planos y empezar a tener una Argentina que sea digna de ser vivida, no esta que nos toca vivir ahora, ¿no? Bien, José, y de mi parte, por último, decirte que vimos en tus redes recientemente tu paso en la base aeronaval Comandante Espora. ¿Nos puedes contar un poco más cómo fue esa experiencia y qué significó para vos estar ahí en ese lugar? Bueno, cuando nació la Brigadier General se planteó trabajar sobre 3 objetivos muy claros. Primero, tener relaciones muy cercanas con el movimiento obrero, donde nuestro discurso es aceptado, y eso lo hemos logrado. Tener relaciones muy cercanas con la Iglesia Católica y los diferentes cultos, eso lo hemos logrado también en bastante medida. Y tener y reconfigurar y restaurar las relaciones con las Fuerzas Armadas. El ideal nuestro es la unidad de Fuerzas Armadas y pueblo, la noción de una nación en armas, y es por eso que nosotros buscamos insistentemente esos vínculos con las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que es difícil trabajar con militares en actividad, y bueno, ese día nos permitieron la entrada a la base, estuvimos charlando con algunos militares, charla informal, contarles un poco qué era nuestra agrupación, y bueno, tuvieron la deferencia de hacernos pasar al hangar, donde se encuentran los superétendas que están en servicio, que bueno, por otro lado, Macri en su enorme inutilidad lo compró con faltantes, y es por eso que todavía no andan algunos, y donde está el superétendar en el cual me saqué la foto, que es el que combatió Malvinas y hundió al Sheffield, al buque insignia de la Armada Británica, averió al portaaviones Invencible y hundió
al buque de carga Atlantic Conveyor. Para mí fue muy emocionante. Nosotros somos todos malvineros. Todos llevamos Malvinas inscrito en nuestro corazón, y sobre todo aquellos que nacimos. Yo nací en el año 78, y siempre mi madre me recuerda que cuando miraba las noticias, yo me ponía un casco y agarraba un arma y miraba las noticias. Creo que todos los chicos, todos los de mi generación, habrán vivido la guerra en ese sentido, porque la mayoría de nuestros padres habían hecho la conscripción. En mi caso, mi papá era oficial de reserva, como muchísimos de aquellas camadas. Y bueno, no se sabía qué podía terminar la guerra, hasta dónde podía escalar, y la posibilidad de que fueran a pelear muchísimas más argentinos estaba latente. Y bueno, eso se respiraba en el ambiente, y crecimos con Malvinas en el corazón, nos formamos con Malvinas en el corazón, y haber estado en ese avión que luchó por nuestra patria, para mí fue algo muy emocionante, y creo que, como puse en las redes, en nombre de todos los militantes de la Brigadier, traté de representarlos ahí y de llevar el sentimiento que tenemos todos nosotros, todos los que militamos en la Brigadier, todos los que son amigos de nuestra agrupación, que es ser profundamente malvineros. Y no cesar hasta que recuperemos nuestro territorio, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por tus palabras. Sigue mi compañero. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Daniel? Bueno, siguiendo con este tema de Malvinas que estábamos hablando recién, te quería consultar, queríamos conocer por tu visión de la posibilidad de recuperar las islas, pero no por medio de acción bélica, sino por medio de un crecimiento económico sostenido a largo plazo, ¿no? Acompañado obviamente de las políticas pertinentes, por supuesto. Bueno, claro. Pensar en un rearme de las Fuerzas Armadas y poner en valor nuevamente a nuestras Fuerzas Armadas es pensar en una reactivación económica y en un crecimiento económico en Argentina de largo plazo. Estando en la base Espora, y un rato, y en otro momento estuve en Puerto Belgrano también, uno mira eso y dice, pucha, en la década del 70 y del 80, qué poder que teníamos, porque eso estaba lleno de aviones. Solo pensar que en Malvinas perdimos 100 casas de combate, 100 aviones de combate, es pensar que teníamos una fuerza de disuasión, que es lo que creemos nosotros, los peronistas, no una fuerza de ataque. Nosotros tenemos fuerzas armadas para disuadir. No atacamos a nadie, pero no queremos que nos molesten con lo nuestro. Bueno, es pensar en una reactivación económica para que las Fuerzas Armadas nuevamente estén en valor, y desde allí ese poder de disuasión y el poder de la negociación diplomática nos permitan recuperar las Malvinas. Hoy en día eso es casi utópico, menos aún con los acuerdos de Madrid, y menos aún cuando hablas con un piloto de la Fuerza Aérea que te cuenta que si vos estás volando cerca de la zona de exclusión de Malvinas, inmediatamente tenés un Harrier que te empieza a controlar, con lo cual del otro lado hay un poderío militar que nosotros no podemos ni soñar, ni queremos tampoco enfrentarlo, pero no queremos, porque si habría que enfrentarlo tenemos que tener posibilidades de victoria, ¿no? Pero bueno, eso son todas cosas que preferimos evitar. Lo que sí queremos es la recuperación económica que nos permita poner en valor y modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Para eso la Brigadier trabaja desde el primer minuto en un plan de defensa que está elaborado en gran parte por el compañero Cristian Vidal, que fue miembro de las Fuerzas Armadas, y por varios compañeros especialistas en diferentes temas, y por algunos militares en actividad, que por supuesto no los vamos a nombrar, pero que han
ayudado en la conformación de este plan de defensa, que tiene muchísimas cosas interesantes, pero que algún día tendrías que entrevistarlos a ellos para que te lo expliquen en detalle. Una de las propuestas era poner en valor una cuarta fuerza, la infantería de marina, otra era un despliegue territorial diferente, muy diferente, pero bueno, no es mi especialidad, y yo lo que te puedo decir desde el punto de vista político, que nosotros necesitamos una recuperación económica sostenida en el tiempo, que nos permita elevar enormemente el gasto militar y disminuirlo en otros lados donde verdaderamente es un gasto inútil y superfluo. Y en el caso, qué sé yo, 4% del PBI para políticas de género y menos del 1 y pico, creo, para defensa. Entonces, bueno, ahí vemos donde tienen las prioridades este gobierno y el anterior también, porque es lo mismo. Te acabo de contar que los superintendentes que compraron, que son viejos ya, vinieron con faltantes, con lo cual todavía no pueden estar en actividad. Ni hablar del hundimiento del submarino Ara San Juan y de todas las cosas que nosotros hemos militado y hemos estado cerca, desde aquel acampe en la plaza de los familiares del Ara San Juan, y los hemos acompañado siempre. Incluso el año pasado teníamos un programa de radio donde salieron familiares del Ara San Juan, y siempre lo hemos acompañado en nuestras publicaciones, en nuestras páginas. Tenemos la idea de ir a buscar el poder en la Argentina, ir a buscar la toma de decisiones para llevar adelante nuestras políticas. Por eso hay algo que quiero que quede muy claro. No somos una secta, no somos una agrupación que junte una banda de loquitos y que no tenga aspiraciones de crecer y seguir creciendo, y que no tenga aspiraciones de ocupar los cargos para la toma de decisiones. Es por eso que nos preparamos, es por eso que tenemos planes, programas y proyectos, y es por eso que contamos con un montón de cuadros que están listos para ir a la función pública en el momento que sea necesario. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. José, ¿se me escucha? Sí, Federico. Hablabas recién de los cuadros que Principios y Valores tiene a disposición para ocupar la función pública, y recordando un poco las máximas peronistas que dicen que para el peronismo existe una sola clase de hombres, que son los que trabajan, y que cada uno debe producir por lo menos lo que consume, se viene notando en los últimos gobiernos y en una tendencia ascendente, incluso en gobiernos que se dicen peronistas, como puede ser que fomentan cada vez más el asistencialismo, iniciado en su momento por el gobierno de Alfonsín con las cajas PAN, en detrimento de la política de creación de puestos de trabajo, ¿sí? Entonces es cada vez mayor el número de argentinos que sobrevive sin trabajar, mientras que del otro lado del mostrador tenemos pymes asfixiadas, acorraladas por la situación económica, por las políticas económicas que se toman. Si no me equivoco, según CAME, durante el año pasado cerraron en todo el país más de 90.000 locales y más de 40.000 pymes. Esos son cientos de familias que se quedan sin su sustento y sin su empleo legal. ¿Cómo se puede ayudar a revertir esta situación desde el espacio de la política? Bueno, empezaste con las máximas de General, ¿no? Mirá qué buenas que son, que las repite hasta Macri, que no trabajó nunca, que no produjo nunca lo que consumió, pero consumió lo que otros produjeron en exceso, digamos, ¿no? Entonces, esa es una prueba de la verdad de la afirmación del general Perón. Tenemos graves problemas con el asistencialismo. Lo que yo decía anteriormente acerca de los barrios populares, como le llaman ahora, que en realidad son villas miserias, viene de la mano del asistencialismo. Hay una idea muy
muy elaborada de ciertos sectores de avanzar en un cambio de paradigma. Nosotros estamos, y esto te lo engancho con lo que vos me hablás de las pymes, estamos, aquellos que defendemos el trabajo como ordenador de la comunidad y comunidad organizada, rodeados por los sectores filomarxistas, y no tan filomarxistas algunos, que proponen el asistencialismo para generar una pobreza estructural y tener ahí un caudal de pobres y mano de obra siempre disponible para tirar los salarios a la baja. ¿Sí? Por el otro lado, y esto te lo digo porque lo viví y tuve muchísimas discusiones en la universidad, una filosofía nueva que es tan nociva como el podrismo, que es el emprendedurismo. El emprendedurismo entendido como salvate solo. Aquello que decía Camila hace un ratito, del individualismo, es sé piloto de drones, ponete a producir cerveza vos solo en tu casa, no agarrá y vende algo, una fábrica, con lo que ello significa y la generación de lazos y comunidad. Ese no es el ideal. Ese no es el ideal del trabajo. El trabajo ideal sería, si estás en tu casa con una computadora, mejor. Y después, si todo se fabrica afuera, bueno, a mí no me importa, si lo único que me interesa es lo mío. Entonces estamos entre dos enemigos muy poderosos y que en cierta medida se unen y se necesitan. En la tecnológica, Facultad Regional Buenos Aires, en el año 2019, vinieron a hablar candidatos del Frente de Todos de Capital Federal. En uno de los paneles se trató el tema pymes y cooperativas. Muy difícil hablar de pymes y cooperativas, pero bueno, pusieron todo en el mismo panel. Uno de los panelistas es el economista del Movimiento Evita, compañero Pablo Chena, que postuló, junto con otros compañeros que estaban en el público, lo siguiente. El ideal que ellos buscan es un movimiento de trabajadores y trabajadoras, lo llaman así, en detrimento del movimiento obrero organizado, y un movimiento cooperativista en base a todas las cooperativas que ellos arman, en detrimento de las pymes. Ni la pyme, ni la mediana empresa, ni la gran empresa, de un lado, y el movimiento obrero con sus sindicatos del otro, para ellos son ordenadores, sino que el ordenador son las cooperativas y un movimiento difuso de trabajadores y trabajadoras que se van a cuadrar dentro de sus movimientos sociales, evidentemente. Bueno, ese es el ideal que tenemos, y ahí es la lucha que estamos dando. Por eso, otro de los proyectos que tiene la Brigadier, y en este lo encabecé yo, es crear una nueva estructura de organización PYME, no del tipo de empresa. El tipo de empresa en la Argentina PYME está bastante bien, hay que generarle las condiciones para que sobrevivan, ¿no? Porque si no, somos muy volátiles. Imagínate que en mi empresa somos 4 personas, es una empresa familiar. Trabaja mi padre, mi hermano, un empleado y yo. Entonces, conozco muy bien el ámbito PYME porque el 100% de mis clientes son del mercado interno y son desde empresas chiquitas hasta empresas grandes como Colombraro o Famic, empresas bastante grandes. Pero nosotros necesitamos una nueva organización. La organización por cámaras sectoriales no nos ha funcionado, por lo menos para las pymes. No nos ha sido representada. Te voy a poner el ejemplo del rubro metalúrgico, que es donde estoy yo. Ahí está ADIMRA, que es la cámara que nuclea 43 cámaras pymes. Y bueno, terminamos siendo como un apéndice de la UIA, y la UIA va, negocia para la gran empresa, y no se puede llevar las mismas negociaciones de la gran empresa a la pequeña empresa. Y en eso el movimiento obrero es muy sabio, y cuando vos hablás con dirigentes, ellos también plantean una reforma laboral a favor del trabajador y a favor de la empresa. Yo no puedo pagar una misma indemnización que paga
Coto, por ejemplo. No se puede, porque si vos tenés una pyme con trabajadores de 30 a 35 años, es lógico que el trabajador tiene que participar de las ganancias y se tiene que llevar, cuando se retire, un porcentaje de las ganancias de la empresa porque ha producido esa ganancia en el tiempo. ¿Sí? Eso es lógico y es justo, pero no es justo, por ejemplo, que vos, por diferentes motivos, te tengas que desvincular a algún trabajador y tengas que vender media empresa para pagar una indemnización, porque estás perjudicando a todos los otros trabajadores que tenés. ¿Sí? Entonces hay que buscar un equilibrio en eso, que siga defendiendo la justicia social y a los trabajadores, pero que también defienda y promueva a las pymes. Siempre escuchamos que las pymes se viven quejando, pero no hay una estructura organizativa que verdaderamente las represente y las haga sentar en la mesa para tomar decisiones. Eso es lo que nosotros estamos vertebrando y por eso hablamos con muchos empresarios, con muchas cámaras pymes. Cuando yo digo movimiento obrero organizado, que es uno de los objetivos de la Brigadier, te digo cámaras empresariales del otro lado, ¿no? Esa es nuestra vinculación muy fuerte con el sector privado que tenemos. De hecho, ayer estuve reunido con un empresario del rubro de la salud, que tiene 5 sanatorios, y es un empresario amigo de la agrupación, y hay otros empresarios que también son amigos de la agrupación. Y bueno, con ellos vamos trabajando, vamos delineando la conformación de esta nueva herramienta, que hay que pulirla mucho, hay que hablar mucho con los empresarios, y hay que sacarle el liberalismo de la cabeza, el neoliberalismo de la cabeza. Porque hay muchos que se creen que son empresas grandes y después te das vuelta y estás festejando el cumpleaños de 15 con tu empleado, ¿no? O sea, en la empresa multinacional vos sos un número y en la empresa pyme vos construís comunidad con tus empleados, más allá de todos los problemas que pueda haber. Sabés cómo se llama, sabés qué día cumpleaños, sabés cómo está conformada su familia, sean 1, 2, 5, 10 o 100. El dueño de la empresa lo sabe. Y por eso son dos enemigos muy grandes, todo este pobrismo que nos ataca con el asistencialismo a la cabeza y el emprendedurismo con esta filosofía empresarial que es totalmente disruptiva y la verdad que es la que expresó Cambiemos durante sus 4 años y que la tuvimos que sufrir en la UTN de una manera, cuarta revolución industrial, te vienen con todos los chiches, ¿no? Tuvieron con eso todo el año. En conclusión, nosotros tenemos un plan muy focalizado en el tema de las pymes, tenemos nuestras vinculaciones con el movimiento obrero y tenemos un plan económico que eso lo han desarrollado el compañero Moreno y el compañero Chalú, que acompaña y da el marco para que esto pueda llevarse adelante, ¿no? Sí, se repite la historia constantemente de tener dos enemigos que nos atacan por flanco izquierdo y derecho y nosotros sosteniendo una tercera posición nacional que no sea ni lo uno ni lo otro. Vos tenés que pensar que las pymes, que caen muy fácilmente, como viste el año pasado, como los primeros años los 2 últimos de Kicillof y los primeros de Macri, bueno, los 4 de Macri, pero los 2 primeros sobre todo, donde fue el aumento de tarifas, son estructuras muy endebles. Entonces, por eso necesitan ser protegidas, no proteccionismo, sino generarle las condiciones para que puedan invertir. Si vos empezás a recorrer ¿cuántos de nosotros sabemos que el 80% del calzado que se fabrica en la Argentina se fabrica en La Matanza, entre Avenida Crovara y Avenida de Mayo, entre Ramos Mejía y Villa Madero? 80% de todo el calzado que se usa en Argentina. Ellos son miles de talleres, porque no hay enorme fábrica de calzado, sino que todos los oficios vinculados al calzado se repiten y se replican por toda La Matanza. 80%, te repito, del calzado se fabrica ahí. Cuando vos atacás a las pymes, ellos te empiezan a caer como moscas, como ir a patear un hormiguero y empezar a pisar las hormigas, lo mismo. Bueno, si vos no generás las condiciones para que esas empresas accedan a créditos razonables, para que esas empresas se modernicen, solo entrar a mi fábrica, vos ves las máquinas que nosotros tenemos,
son máquinas algunas de la década del 70. Y eso es una realidad de muchas empresas pymes, que no se han podido modernizar, porque tampoco vos te vas a modernizar para que a los 5 meses te caiga la actividad económica y no puedas mantener el negocio. Bueno, son muchas cosas. Nosotros en ese plan la hemos planteado todas y damos las soluciones, y es por eso que cuando hablamos con empresarios pymes nos entendemos, porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Exactamente. No, te quiero traer un poquito de nuevo al tema de la defensa, porque hace un ratito comentaste que tu papá fue parte del ejército de reserva. Es un concepto que las nuevas generaciones quizás hasta desconocen, que en la Argentina hoy en día está reducido a su mínima expresión. Son organizaciones militares integradas por civiles que tuvieron una preparación militar, pero que mantienen su profesión civil, estando listos para defender a la patria en caso de que sea necesario. Hay otros países en la región que multiplican enormemente sus fuerzas en caso de conflicto, justamente por tener un numeroso ejército de reserva. Por ejemplo, Brasil la quintuplica. Y es un número que supimos tener en otras épocas, un número grande de reservistas. Incluso hay un artículo de la Constitución que dice que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y que tiene el derecho a recibir instrucción sobre cómo defenderla. ¿Qué opinión tenés formada sobre el servicio militar obligatorio, derogado en los 90, probablemente como consecuencia, pienso yo, de los acuerdos de Madrid, y sobre la idea de volver a contar alguna vez con un número grande de reservistas, que si no me equivoco hoy son apenas 15 compañías? Nombraste los acuerdos de Madrid y creo que ese es un punto central para entender todo lo que nos fue pasando en el tiempo, que viene de la mano del proceso de desmalvinización que comenzaron el mismo proceso, apenas volvieron nuestros héroes de Malvinas, escondiéndolos y muchísimas cosas más, y que bueno, Alfonsín fue un paladín del proceso de desmalvinización, hasta que se cerraron los acuerdos de Madrid, que es finalmente reconocer, o sea, cuando terminó las acciones beligerantes en la guerra de Malvinas, quedó en un estado de no beligerancia, es decir, de no entrar en la lucha armada, hasta que se cerraran esos acuerdos. Los acuerdos lo que son es el reconocimiento de la derrota, es negociar un montón de cláusulas que tuvimos, muy negativas. Entre ellas, te voy a dar un ejemplo, y esto lo hablaba el otro día con el oficial en la base Espora, cualquier elemento militar que va a comprar la Argentina tiene que informarlo al Reino Unido. Cuando vos vas a comprar un avión, o cualquier cosa cualquier desplazamiento de tropas dentro de nuestro territorio, tenés que informarlo al Reino Unido. Así que imagínate si vos querés entrenar a la población para que sea capaz de defender a la patria, y eso, por ejemplo, te explica los tiros federales, donde te decía aquí se aprende a defender la patria, a lo largo y ancho del país. Bueno, hoy, por más que uno tenga simpatía por un servicio militar obligatorio, sería impracticable hasta que no negociemos diplomáticamente unas nuevas condiciones de aquella rendición que fueron los acuerdos de Madrid. Por eso es impensado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tener oficiales de reserva, con enseñar, pero habría que buscar otros modos de poner y tener a la nación en armas, como es la doctrina peronista y como la hemos llamado siempre. Muchas gracias, José. No quiero decir que no haya que hacer nada, hay que hacer, pero eso hay que buscar a gente vinculada al sector y bueno, primero reconstituir la relación con las Fuerzas Armadas y después, como pasa en cualquier lado del mundo, que exmilitares vayan a ocupar la función pública, no sé, en Estados Unidos los secretarios de Estado generalmente fueron generales, muchísimos fueron generales. Andá a Brasil nomás, fíjate, los ministros de Bolsonaro, ¿no?
Sí, sí, es un proceso de desprestigio que no se recompone de la noche a la mañana. Le voy a Pero hay pasar. que tener en el centro los acuerdos de Madrid. Eso es un ancla que nosotros tenemos y estamos en el fondo del mar con eso. Si no nos desprendemos del ancla, va a ser difícil. Lisandro tenía una pregunta sobre el tema. Hola José, ¿cómo andás? ¿Me escucha? ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta que yo le iba a hacer es, en cuanto a esto que nosotros estábamos hablando sobre las Fuerzas Armadas y sobre su recomposición, porque es algo que desde la vuelta de la democracia es algo que la Argentina le debe mucho en materia de Fuerzas Armadas, ya que han sido destruidas prácticamente. ¿Usted cómo vería la posibilidad de un desarrollo civil para así luego armar un desarrollo en nuestras fuerzas de defensa? Ya incluso mirando lo que fue tanto esto que habla usted de que tenemos que avisarle a Inglaterra sobre que tenemos que entrenar nuestras tropas y el decreto 949 que hizo Alberto Fernández el año pasado. Bueno, son todos capítulos de la misma serie, digamos, ¿no? Ya ni es una película, es una serie de esas largas, ¿vieron? Son todos capítulos y sabemos cómo va a terminar hasta que podamos cambiar el poder político en la Argentina. Nosotros necesitamos tener el poder político. Ese poder político necesita unos cuantos años de una economía ordenada y de bonanza económica que nos permita pensar en un rearme y en la reconfiguración de ese aparato civil militar que era fabricaciones militares. Yo te cuento una cosa, fabricaciones militares fue una idea de los conservadores que se fue continuando en el tiempo. Fue tan estratégico lo de fabricaciones militares que tenía no solo las fábricas de armas, sino la fábrica de San Nicolás, la fábrica donde se produce el acero, tenía toda la exploración minera de la Argentina. Cuando viene la ley de minería, todas las exploraciones son entregadas al sector privado y no se permite que el sector público participe de ella. Bueno, todas esas exploraciones las había hecho fabricaciones militares. Todo Altos Hornos Zapla en Jujuy era de fabricaciones militares. Todo eso que fuimos perdiendo hay que reconfigurarlo de manera inteligente y de manera moderna y con mucha tecnología. Hoy en día la guerra ha cambiado de paradigmas también y nosotros necesitamos adecuar eso a nuestras necesidades y a esta puesta en valor que necesitamos de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Primero, con lo que te decía del plan de defensa, esta reestructuración, y junto con ello todo lo que viene asociado. Te voy a dar un ejemplo. La UTN de Aedo es la única universidad en la Argentina que tiene ingeniería en aeronáutica. Creo que hay en Córdoba también. Pero vos te preguntás, ¿por qué hay ingeniería en aeronáutica ahí? Y bueno, pues tenía la base de Palomar y la base de Morón al lado. Imagínate que ya le proveías de personal civil a la Fuerza Aérea largamente. Y en Córdoba tenían la fábrica de aviones también. Bueno, también tenías ingeniería en metalurgia en la UTN. Digo la Universidad Obrera porque es Perón, que era un visionario enorme, genera la Universidad Obrera para darle los profesionales a toda la industria nacional que necesitaban. Por eso en San Nicolás tenés una regional que, ¿cuál era la materia central? Ingeniería metalúrgica. Ahí sí, se tenía SOMISA al lado. ¿Entendés? Y en Buenos Aires una de las principales carreras, ingeniería naval. Y sí, tenías el puerto ahí, y tenías los astilleros, y así, y en Mar del Plata lo mismo, como unidad académica, la carrera más importante de ingeniería naval, ahora es regional. Bueno, doy este ejemplo de que se puede pensar estratégicamente a la Argentina como la pensó Perón, que fue el gran estadista que tuvimos, y reconfigurar las Fuerzas Armadas, todo el aparato civil, industrial, tecnológico, abocado a la defensa, y todo el aparato académico de investigación
también abocado a la defensa y a la industria nacional. Y hacerlos trabajar todos juntos. Eso significa tener un plan, ¿no? No como Alberto que te dice que no tiene plan y van. Es un capitán de un barco a la deriva. Bueno, ¿y usted cómo evaluaría una posible alianza, por ejemplo, con un país como Rusia para el rearme de nuestras Fuerzas Armadas? Cualquier alianza que nosotros querramos hacer te va a depender de los acuerdos de Madrid. Por eso, lo primero, porque imagínate, yo vería con buenos ojos hacer una alianza con Rusia para hacerte de armamento moderno. Ahora bien, ¿vos pensás que Estados Unidos y la OTAN no van a decir nada? Inmediatamente que te viene la OTAN, te viene el Reino Unido, te vienen los acuerdos y ya se te empieza a complicar. Porque si tenemos problemas para comprarle a Francia, que es miembro de la OTAN, imagínate si le querés comprar a Rusia o a China, llegado el caso. Son problemas geopolíticos. Si nosotros no tenemos una inserción geopolítica inteligente y no tenemos una economía fuerte que nos permita ser un país con algún grado de independencia y de libertad en los movimientos, cualquiera de estas cosas que nos planteemos, Lisandro, son utópicas, porque la tenemos que saber. Yo te puedo decir una teoría, sí, vamos a unirnos con Rusia y todo, y me reuní con el canciller ruso y salió él y me entró el embajador norteamericano, que me dice, ¿a dónde vas? Moreno cuenta en el libro algunas anécdotas sobre los satélites. Léanlas, cuando Argentina quería hacer los satélites con China. Como el embajador norteamericano hizo lo que tenía que hacer y se terminaron haciendo los satélites a la manera que bueno, los hicimos acá, pero tuvimos que conceder algunas cosas. Algunas, varias, digamos. Pero bueno, en geopolítica y en política internacional hay que ser realista. La verdadera política, decía el general, es la política internacional. Si esa política, o sea, o el encuadre internacional o geopolítico de la Argentina es patético desde hace un montón de años, bueno, no, te vas eliminando vos solo los grados de libertad que te permite tener una política inteligente y saber lo que uno es hoy en día. Argentina hoy, con todo dolor te lo digo porque no es la patria que vivieron mis padres o mis abuelos, es un país que tiene enorme porcentaje de pobreza, es un país débil, es un país periférico y un país que pareciera, el otro día lo leí de un autor en una nota, no recuerdo cómo se llamaba, pero parecía que desarrollaba la teoría del subdesarrollo sustentable. La verdad que el subdesarrollo sustentable, porque parece que nos queremos quedar en el subdesarrollo y hacemos todo lo posible en el tiempo para estar en ese lugar, con lo cual todo lo demás que querramos hacer está muy condicionado. Tenemos 9 años de que no crece el PBI. Tenemos el PBI menor en pesos estables, digamos, a 2008. O sea, retrocedimos 12 años. O sea, es tremendo lo que nos ha pasado. Y es por eso que necesitamos, y no me voy a cansar de reiterarlo, esta nueva fuerza. Está todo el campo orégano para nosotros, para el peronismo doctrinario, para el nacionalismo de inclusión, para todos los nacionalismos que nos quieran acompañar de inclusión, y para todos los patriotas que quieran participar. Es que nosotros hemos creado la Brigadía General como un espacio que los va a contener, los va a acoger y los va a llevar a la participación política para la toma de decisiones y llegar al poder real. Para cambiar esto, y no que sigamos hablando y teorizando, para cambiarlo desde adentro, que es el único lugar donde lo podemos cambiar. Muchas gracias. Gracias, José. Dani. Quería traer a una situación más actual o que viene sucediendo últimamente durante los últimos años, que es el problema de crisis habitacional que tenemos en el país y que tuvimos distintos episodios, ¿no? El año pasado en Guernica y con la toma de tierras. Pero en paralelo a eso sucedió otro
otra situación con un supuesto reclamo de legitimidad, pero en el sur del país, y encuadrado en otro contexto. Hablo de los grupos autodenominados mapuches. Bueno, el año pasado estuvieron los reclamos, supuestamente reclamos, pero en forma violenta, en el Bolsón, en una parroquia, ¿no? Como nos enteramos, hubo muchas situaciones por esos lugares. Y bueno, la cuestión es que el Estado Nacional siempre hizo caso omiso de todo esto, ¿no? Y hace semanas volvió a acontecer otro conflicto, que fue los incendios en la zona del Lago Pueblo y El Hoyo. Y en esa situación también fueron apuntados e investigados por autoridades, por un fiscal, Carlos Meyer, estos grupos mapuches. Básicamente quería preguntarte, ¿cuál crees que podría ser la solución para este conflicto que amenaza con segmentar el territorio nacional y además se escuda atrás de una supuesta reclamo legítimo ancestral? Que entre paréntesis, no, todos estos conflictos nunca suceden en la zona que es donde son propietarios Lewis y Benetton, los empresarios ingleses que están en el mismo foco de conflicto, pero nunca se ven afectados en esta historia. Varias cosas. La primera, también tenemos un plan habitacional para la Argentina. Lo hemos presentado allá por 2018, el compañero Cuervo Venturuti estuvo a la cabeza de eso y está hecho. Lo tenemos, hay que ir mejorándolo, puliéndolo, pero lo tenemos. También como agrupación es otra de las cosas que nosotros hemos trabajado. Después lo que me decís de los mapuches, bueno, mira, el Estado Nacional Argentino tiene continuidad jurídica en el tiempo, y creo que todos los que han nacido ahí son argentinos. Entonces, que me venga con una nación mapuche que tiene su sede, como ya sabemos todo, y ha sido publicado hasta el hartazgo, en Londres, ya sabemos de qué lado viene y cómo viene eso. Yo creo que vienen por una política de balcanización, y entonces empiezan todos estos focos. ¿Y mañana qué van a empezar? En Jujuy, con los quechuas o los collas, que digan, bueno, nosotros somos la nación quechua, la nación colla, y bueno, Jujuy es nuestra, parte de Salta, y los descendientes de los guaraníes van a hacer Formosa otro país, y así sucesivamente. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y los descendientes de los indios Quilmes también te van, bueno, es una locura. Son delitos. Todos aquellos que atenten contra el Estado Nacional Argentino y contra su soberanía cometen un delito, y un delito gravísimo. Entonces el Estado debe y tiene la obligación y el deber de reprimir a esto. Tenemos una sola bandera, tenemos un solo himno, tenemos una sola integridad territorial, y al que no le guste es muy libre de irse a otro lado. Ahora, si vos querés comprar tierras y después vivir en una choza toda tu vida, ¿quién te lo va a impedir? ¿Qué país es más libre que la Argentina? ¿No? ¿Qué país ha recibido más inmigrantes? ¿Dónde se han mezclado más los inmigrantes? ¿Dónde cada uno ha practicado la religión que más le gusta o no ha practicado ninguna? Bueno, esto de los mapuches se esconde atrás cosas oscuras, y nosotros lo condenamos firmemente y estamos dispuestos a combatir eso, porque vamos a defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina. Eso está clarísimo. Bueno, José, gracias por el tiempo que te robamos. Es un viernes, veo que hay amigos de fondo ya, y también es el momento para distender. En La Plata, con los compañeros, así que... Con compañeros. Tenemos un grupo muy numeroso en La Plata, que incluso tiene una unidad básica, le han puesto el nombre de la primer presidente que tuvo la Argentina y la primer presidente mujer en el mundo, María Estela Martínez de Perón, lo cual a nosotros como agrupación también nos honra y muestra otro de nuestros posicionamientos, muy claro y contundente. Sí, y se sintió este 24 ese posicionamiento, la verdad que y están respondiendo del otro lado también, no, lo han escuchado el posicionamiento, no pasó desapercibido. No, un poco como cierre, José, tocamos conceptos que
todos lo sentimos, ¿no? Primero hablamos de religión, hablamos de familia, hablamos de comunidad, hablamos de nuestra estrategia militar de la defensa, ¿no? Y me acuerdo de esa charla, la inauguración de la Escuela de Guerra, donde él plantea allá en La Plata, donde estás ahora, el concepto de la nación en armas, ¿no? Que es, nosotros no vamos a poder defender la nación si nuestro pueblo no está realizado, porque dice, capaz me va mejor con el que viene, ¿no? Y la realidad es que hoy tenemos 6 de cada 10 chicos que recibirían cualquier cosa mejor que lo que tienen hoy, ¿no? Los mostramos el otro día un rato en la tele, ya los escondimos, hablemos de otro tema rápido, inventemos que a mi papá lo secuestraron cuando no lo secuestraron, ¿no? Y nos distraemos y siguen estando ahí, los vemos, pasamos, cada vez cuesta más verlos porque desarrollamos barrios populares donde vamos tapándolos también, ¿no? Y se empieza a generar esto de... Hay 2 polos, que hablaste muy bien, que han destruido el trabajo, el polo socialdemócrata, en realidad ellos son lo mismo, digamos, son 2 bebidas cola, ¿no? Pero los gerentes de la pobreza son los mismos. O sea, sí. Quien mantiene a la gente es el mismo, y el recurso que les permite tener esa divisa de cambio, que es el oprimido, el que está fuera del mercado del trabajo, el que no se puede realizar, es la divisa de cambio, ¿no? Yo tengo tantos de estos y vos desde el Estado me das, eso lo articula mi política. Yo voy a Luján, pero todos los diputados que pongo votan en contra y yo digo, no, mis compañeros no me dejan hablar, pero en realidad está financiado del Estado, ¿no? Y el otro día... Privatizado, te diría yo, Nacho. Sí, ahora quieren exportar a Dubái, digamos, así que evidentemente son buenos empresarios, ¿no? Está privatizado en los movimientos sociales. Nunca, en este caso, hay que agarrársela con la gente que recibe los planes. Nunca. No, siempre si hay que criticar, hay que ir sobre los dirigentes, que son los que arman estas estructuras que condenan a un montón de gente al asistencialismo y al pobrismo. Sí, y justamente ellos están tomando algunas banderas que son importantes para nosotros, ¿no? Ellos toman las 3T de Francisco, ¿no? De tierra, techo y trabajo, pero como que han escondido el trabajo, ¿no? Es muy interesante, se quedan con la parte material. Y el otro día había una charla del padre Pepe que realmente me movilizó, ¿no? Porque él decía que las 3T se logran en una comunidad organizada, y es alrededor de 3C, ¿no? Él hablaba que la tierra y el techo es la C de la casa, ¿no? El trabajo es la columna vertebral, pero él decía que la estructuración para la realización de eso es a través de 3C, que son la capilla, el colegio y el club, ¿no? Y nada, me salía, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer política? Nosotros tenemos que actuar sobre argentinos que quedaron en el camino, son culpa, no los creamos nosotros, pero si los dejamos ahí es culpa nuestra, ¿no? Y tenemos todo un financiamiento, por otro lado, ¿no? ¿Cómo empezar a romper el molde? Porque ya quizás la unidad básica es algo del pasado y está lejos de ellos inclusivemente. ¿Cuál es el camino para entrar, para recrear la comunidad dentro de estas 13 sin pisar a ninguno y siendo amplios, ¿no? ¿Por qué deberíamos entrar, ¿no? Los que queremos transformar la realidad? Mira, me está dando pie para un recuerdo. Hace 3 días falleció el padre Velasco Suárez, un sacerdote del Opus Dei, que hizo el colegio de la Villa 21, donde estuvo el padre Pepe, también colegio de Buen Consejo, un colegio con un esquema donde se educa a los chicos, es una de las C, ahí tenés el colegio. Otro ejemplo que podemos dar también, desgraciadamente perdimos el año pasado al padre Bachi, un cura de la diócesis de San Justo, en La Matanza, en un barrio que él era una villa miseria, lo convirtió en un barrio, que era lo que popularmente se conoce como Villa Palito. También sostenido sobre las 13, colegio, capilla, incluso ahí se construyó una iglesia para 400 personas.
Y hoy en día ustedes saben que no se construyen iglesias casi en ningún lado, ¿no? Las iglesias están mayoritariamente vacías. Ahí se construyó la iglesia. Ahí había escuela de oficios. Ahí había deportes. Y lo mismo estaba replicando en Ciudad Vita el padre Angelotti, el padre Tano, con este mismo esquema del que habla el padre Pepe Di Paola, que son todos los curas que componen la vicaría de las villas de emergencia, que no son lo mismo que los curas en opción por los pobres, ¿no? Quiero hacer la diferenciación porque por ahí la gente no sabe. Los curas en opción por los pobres adhieren al Instituto Patria y son filomarxistas cuando no marxistas, por más que te hagan con los deditos así y todo lo que vos quieras. Los curas que trabajan en las villas de emergencia están asentados sobre las 13 que vos nombrabas. Y bueno, ahí encontrás y entrocás a la doctrina peronista. Cuando la doctrina peronista o la doctrina católica hablan de lo mismo, con distintos nombres, que son, en la doctrina peronista, organizaciones libres del pueblo, y en la doctrina católica, cuerpos intermedios, estamos hablando de estas cosas. El club de barrio, la capilla, con todo lo que tiene a su alrededor y todo lo que irradia, los sindicatos, las universidades, todas las cosas que ordenan a la comunidad. Por eso hablamos de comunidad organizada. Si nosotros empezamos a destruir esas cosas y a debilitarlas, no vas a tener nunca comunidad organizada, y vuelvo a lo que dijo Camila al principio. Tenés una sociedad de individuos, unidos por un contrato social, viejo o nuevo, pero difuso, que no sirve para nada. Y ahí tenés, piensen en nuevo contrato social, que postula sus discursos, piensen en el emprendedurismo de Macri, piensen que Macri repartió 1,5 millones de planes más, piensen, unan el rompecabezas y ahí tenemos a la Unión Democrática nuevamente. Bueno, para romper con eso, nosotros tenemos que trabajar, como lo venimos haciendo desde 2008, pero profundizándolo. Movimiento obrero, cámaras empresariales, la Iglesia Católica y los cultos, y las Fuerzas Armadas. Ese es el gran trabajo que tiene la Brigadier General por delante, además de ser una parte muy importante en la conformación de la herramienta electoral. Herramienta electoral. No somos el partido Principios y Valores nosotros. Participamos del partido Principios y Valores, que es la herramienta electoral que nos va a permitir participar de las elecciones venideras. Pero lo que tenemos claro es la doctrina y a dónde apuntamos. Y lo que decía el padre Pepe Di Paola, claro, coincido plenamente. Y en eso vamos, tenemos contacto también con esos sacerdotes y bueno, y estamos predispuestos y dispuestos a trabajar con ellos. Muchas gracias, José. Bueno, José, muchas gracias. No sé si querés dar un cierre sobre algo en particular. Por nuestra parte, queremos agradecerte por tu presencia y por tus respuestas. Si te quedó algo para decir, adelante. Y si no, te despedimos con un fuerte abrazo. Bueno, yo les agradezco el tiempo y la posibilidad que me han dado de explayarme. A veces en otras notas que he hecho tengo que hablar poquito, 10 minutos, 15 minutos, y no te podés explayar bastante. Eso les quiero agradecer. Y desde aquí quiero convocar a todos aquellos que se sienten peronistas, que aman al peronismo, que aman a la doctrina, aquellos que son nacionalistas, aquellos que son patriotas, que llevan la Argentina muy adentro en el corazón, aquellos que aman a Dios y por ende también a la patria, aquellos que defienden la familia, todos son convocados a nuestra agrupación, a trabajar por la restauración de la Argentina, esa restauración espiritual, moral y material, y por poner de pie a la Argentina, esa Argentina grande, libre, justa y soberana que queremos, y en manos de los argentinos de una vez por todas y para siempre. Es por eso que lo convocamos a esta organización que es una opción de poder. Nosotros vamos por el gobierno de la Argentina. No somos testimoniales, no somos una agrupacioncita de locos, vamos por el poder real en la Argentina, y para eso necesitamos a todos los argentinos de bien y buena voluntad. Excelente, José, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.